Buenas tardes a todos los amigos y amigas que compartís estos momentos con nosotros, o buenos días a todos los que estáis allí al otro lado del charco este tan grande que nos separa en principio. Bueno, comenzamos una vez más nuestras jornadas Virtual USATIC 2017 en la temática Ubicuo y Social, Aprendizaje con TIC. Bienvenidos a las jornadas. Yo soy Ana Llueva y un año más tengo el enorme placer de dirigir este evento junto con mi compañero José Luis Alejandre, ambos coordinadores de la red EULES de la Universidad de Zaragoza, red interdisciplinar de investigación e innovación educativa en entornos ULIGNIN en educación superior, que organiza este evento anualmente desde ya 2013 con un éxito en aumento que os debemos a todos los participantes. En esta ya quinta edición, en primer lugar, os quiero dar la bienvenida a nuestras jornadas y muy especialmente a todos y a todas los que nos habéis acompañado y participado también en ediciones anteriores, muchos de vosotros ya fieles a nuestra cita anual. Os deseamos a todos que saquéis el máximo provecho posible y que os puedan servir estas jornadas para conocer otras experiencias y entablar posibles contactos y colaboración, sobre todo con otros profesionales en este ámbito educativo. En este sentido, desde la red EULES, como sabéis, que organizamos las jornadas, queremos, como siempre, mostrar nuestra disposición a mantener el contacto con todos vosotros y a colaborar y a participar en cuantas iniciativas y actividades, proyectos puedan ser de interés mutuo en el ámbito de la innovación docente apoyada con tecnologías. Esperamos que estas jornadas sirvan, como digo, fundamentalmente para fomentar esa colaboración, ya que este año, como en ediciones anteriores, están participando más de 300 personas inscritas de 20 países. Voy a citarlos por orden: Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, Italia, México, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Como veis, hay un elenco completísimo. Quiero saludaros a todas y a todos vosotros. Me gustaría también agradecer el trabajo a todos los compañeros de la red que se han involucrado en la organización de las jornadas y, por supuesto, también agradecer el apoyo recibido de todos nuestros patrocinadores y colaboradores. En primer lugar, a la Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza por su apoyo a la red EULES y particularmente a estas jornadas virtuales, a Blackboard y especialmente a su equipo en España, que nos proporciona ya desde la primera edición de las jornadas todos los recursos técnicos necesarios con la plataforma Cursite, en donde tenemos alojadas todas las comunicaciones y los pósteres y que utilizaremos para compartir durante estos días. Agradecemos también su colaboración a todas las instituciones y organizaciones que han hecho la difusión de estas jornadas, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la CRUE, el Consorcio Mundial de Educación Abierta, la revista Educación 3.0 de aquí España y a Universia. Y, por supuesto, quiero agradecer especialmente la colaboración a todos nuestros ponentes. Contamos con grandes ponentes que nos van a acompañar estos días. Hoy, un ponente de excepción, la verdad, tengo que decirlo así, es Pete Pizarro, que nos va a hablar sobre la transformación digital en las universidades y al que aprovecho ya para saludar. Buenas tardes, Pete, buenos días por allí. Buenos días, buenas tardes. Estamos encantados de que estés hoy con nosotros y como sabemos que las conexiones por internet manteniendo la atención en la pantalla pues cansan algo más que las presenciales, no quiero hacer más larga mi intervención para daros la bienvenida, así que solo reitero mi agradecimiento a todos y a todas y ofrezco nuevamente nuestra colaboración en todos los proyectos que sean de vuestro interés. Os animo a participar en las jornadas y le voy a ceder la palabra a mi compañero en la organización, en la red EULES, compañero también en la organización de estas jornadas, a José Luis Alejandre, que además es director de la Cátedra Banco Santander, para que presente a Pete. Cuando quieras, José Luis. Gracias, Ana. En primer lugar, como coordinador en la organización de estas jornadas virtuales, yo también me uno, como no podía ser de otra forma, a las palabras de bienvenida y de agradecimiento a todos vosotros que estáis al otro lado de la red, que realmente sois los artífices de que, como ha dicho Ana, sea este el quinto año consecutivo en el cual organizamos y desarrollamos estas jornadas virtuales, cuyo propósito pues, es el tener una ventana abierta para poder compartir todas esas buenas prácticas, todas esas experiencias que con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación
traspasamos a nuestra docencia en cualquier nivel, ¿no? Desde infantil hasta educación, ya no solo universitaria, sino postuniversitaria. Como ha dicho mi compañera, tengo el placer de dirigir la Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza, en la cual nuestro principal objetivo es apoyar, potenciar todas aquellas actividades que se desarrollen desde el ámbito universitario para mejorar la calidad de la docencia con apoyo de estas tecnologías. Solamente desear que este espacio de intercambio de experiencias y reflexión que abrimos dentro de estas jornadas realmente cumpla su objetivo, que participéis, disfrutéis de las mismas, tanto en los diferentes foros de las comunicaciones y pósteres como en estas webconferencias que comenzamos con la que a continuación vamos a desarrollar. Para ello contamos con Pete Pizarro, que nos hablará sobre la transformación digital de las universidades. Creemos que es un punto muy importante en el momento que nos encontramos. Tenemos que ser capaces de dar ese paso de inmersión de las tecnologías digitales dentro de la docencia universitaria. El martes contaremos con Carmen Sarabia, que nos mostrará su éxito en la impartición de cursos MOOC. El miércoles tenemos a Jesús Sánchez, que nos hablará cómo divulgar utilizando una herramienta lúdica como son los cómics, mezclando lo más científico con lo más lúdico. Y cerraremos el jueves con Karina Fuerte, que nos acompañará por el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey en su cargo de editora. Bien, pues simplemente una breve reseña sobre el ponente de hoy, sobre Pete Pizarro, que es actualmente presidente y CEO de Ilumno en Florida, Estados Unidos. Ilumno es una plataforma que apoya la transformación digital de las instituciones de educación superior y de la cual Pete es responsable de la dirección estratégica a nivel mundial, liderando su equipo directivo y encabezando la relación de colaboración con, de momento, hasta donde sabemos nosotros, 13 universidades, que seguro que son alguna más a día de hoy o por lo menos en un futuro próximo en Latinoamérica. Y su misión es ampliar el acceso a la educación superior de alta calidad, contando actualmente con más de 200.000 estudiantes registrados, 48 campus, 600 centros de aprendizaje y más de 12.000 colaboradores, tanto académicos como administrativos. En su anterior etapa profesional ha ejercido otros cargos también de responsabilidad dentro de esta temática. Por ejemplo, fue presidente del Consejo de Administración y CEO de Ilandia Group, una compañía líder en tecnología e integración de sistemas. Desempeñó papeles de liderazgo en Telefónica en Estados Unidos durante más de 6 años como CEO, siendo responsable del segmento de negocios en toda América Latina. Simplemente con estas breves pinceladas ya podemos intuir que la experiencia de Pete en este campo es sobresaliente, por lo que nos congratulamos de tenerlo hoy con nosotros, porque seguro que nos va a enriquecer con su experiencia. Así que solo me queda darle de nuevo las gracias y devolverle la palabra a Ana para que cierre este pequeño acto de inauguración de las jornadas. Muchas gracias, José Luis. Bien, yo creo que no tenemos que dilatar más porque Pete está ya preparado para comenzar. Cuando quieras, Pete, puedes compartir la presentación que tenías preparada. Ya. Aquí vamos a poner la presentación, para estar seguro. Bueno, buenos días. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, se ve perfecto. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, quiero, antes que nada, agradecerle a todas las personas por participar aquí con nosotros hoy en día, darle la bienvenida a todos y a todas que estarán con nosotros. Obviamente, en el tiempo que tenemos no se va a cubrir todos los detalles de qué es lo que es una transformación digital y el impacto en las universidades, pero la idea hoy es sencillamente para hablar un poco sobre los grandes desafíos que estamos viendo en la educación superior y el impacto que pudiera tener la tecnología para habilitar un cambio de paradigma en la educación. Así que de nuevo agradecerle a la red por darle este espacio y por poder compartir con ustedes un poco cómo Ilumno está viendo el futuro de la transformación digital para las universidades. Y básicamente la idea, empecemos entendiendo un poco cómo llegamos al día de hoy, mirando un poco sobre las transformaciones
y las revoluciones históricas económicas y en la sociedad. Y para eso quería empezar un poco hablando de las grandes revoluciones industriales que han establecido la velocidad de ritmo de cambio históricamente. Primero empecemos hablando un poco sobre, bueno, ya todos conocemos obviamente la agrícola, por miles de años la economía fue basada totalmente en la agrícola. Ya para el siglo XVIII empezamos a ver un cambio de la industria de transporte y el vapor, la maquinaria del vapor. Después, 110 años luego, vemos un poco la producción masiva y la energía eléctrica. Y aquí la clave, lo que estoy tratando de enseñar es la velocidad de cambio, cómo vamos cambiando no solamente con estas transformaciones la economía, pero también el impacto social. En los años 1980 aproximadamente, en el siglo XX, empezamos a ver el impacto del Internet y la computadora, y aquí sí, en un poco tiempo, ya estamos entrando en esta nueva época que vivimos hoy en día, que es la época del Internet de las cosas o el Big Data. Y como vemos acá, fuimos de muy pocos cambios en 8.000 años, una sociedad basada en la agricultura, después 120 años transformando del vapor a la producción, viendo el desplazo de las personas a las ciudades, las mejoras de calidad de vida y eventualmente con las tecnologías, el Internet, la computadora, viendo un cambio en la sociedad a mayor interacción, mayor comunicación. Y ahora, en esta nueva revolución industrial, lo que estamos viendo es la primera generación que integrará las máquinas y los humanos en un nuevo mundo y que todavía estamos especulando mucho, bueno, ¿cómo será este mundo? Pero así ha ido transformando no solamente la sociedad, pero igualmente la economía. Y para preparar un poco más todavía y hablar sobre la tecnología en sí, ya mirando esta tercera y cuarta revolución, si miramos desde el inicio del siglo XX hasta el finales del siglo XX, aquí a mano derecha, abajo vemos la cantidad de procesamientos. Déjame ver qué se me pasó. Sí, acá vemos los procesamientos. En el 1900, las primeras computadoras se empiezan a visualizar en el mundo y estamos hablando de 0.0001 cálculos por segundo. Y bueno, la velocidad y el tamaño y la inversión en la computación era algo extraordinario, como todos sabemos. Ya para los años 1940, IBM lanza la primera grandes computadora, la primera supercomputadora con nombre de Colossus, y toda esa maquinaria que se produjo en ese tiempo era con la capacidad de tener un cálculo por segundo, como estamos viendo aquí a mano derecha. Después luego, al partir de la tercera revolución, cuando empezamos a ver la computación individualizada, la máquina personal, empezando como el año 1980 con el Apple II, ahí vemos que la computación exponencialmente crece, la habilidad de procesamiento, y estamos hablando ya de 100.000 cálculos por segundo. Ya avanzando en esta nueva siglo XXI, estamos viendo máquinas mucho más potentes para el principio, año 2010, 2011, con 10.000 millones de cálculos por segundo. Y por primera vez en el 2015, donde vemos acá el ratoncito, llegamos donde la habilidad de procesamiento de una computadora pequeña tiene la misma velocidad o la misma capacidad de cálculos por segundo que tiene un ratón. Y hoy en día, para el año 2023, se habla de la singularidad, donde una computadora tendrá la misma capacidad de procesamiento de una persona, de un cerebro humano. Entonces, estamos ya muy cerca de llegar a lo que se considera la singularidad de la computación y el humano, a la misma velocidad de poder. Y las proyecciones por este cambio, esta introducción así a la tecnología exponencialmente, la predicción para el 2045 es que todos los cerebros en el mundo, una computadora va a tener la posibilidad de cálculos por segundo a la misma velocidad, sumando todos los cerebros
en el mundo de 7.000 o en ese momento posiblemente 8.000 millones de personas en la planeta. Entonces, lo que estamos viendo es una aceleración dramática en la habilidad de la computación y cambios exponenciales en la manera que va transformando la tecnología. Ahora, todo esto se transforma en lo que nosotros hoy en día, entonces poniendo un poco en contexto al día de hoy, en qué se transforma toda esta capacidad que está incrementándose y en poco vamos a ver cómo vemos el impacto así a la educación superior, que es nuestro enfoque. Bueno, lo que estamos viendo en esta nueva revolución tecnológica o global de sociedad y de económica es que hoy en día ya el mundo, sin duda, aunque hay diferentes niveles dependiendo del desarrollo de cada país, hoy en día en el mundo vemos un mundo totalmente digital y siempre encendido y todas las personas siempre conectados. Eso es lo que se considera esta nueva revolución que estamos viviendo hoy en día. Y los dos grandes impactos de esta revolución que habíamos comentado, el primero es que es la sociedad en red. Entonces, el gran cambio que presenta esta nueva revolución tecnológica es que por primera vez los muchachos, los jóvenes de hoy en día que se están graduando son personas que nacieron con el uso de la tecnología y las comunicaciones en la mano y viviendo ya en una sociedad en red. Es la primera generación, los muchachos de la generación Z, que son los que se están graduando hoy en día de secundaria, ya son personas entrando en el segmento de educación superior desde nacimiento totalmente conectado y utilizando herramientas tecnológicas para su vida diaria. Y adicionalmente, esta nueva generación, y lo que estamos viviendo hoy en día todos, pero esta nueva generación principalmente, ya entra en una nueva economía digital. Y la economía digital es una economía mucho más compartida. Lo que está habilitando las tecnologías en este momento es la habilidad de compartir activos y desagregar las cadenas de valor de los negocios para crear una nueva forma de socializar y de llevar adelante económicamente las sociedades. Entonces, con estos grandes cambios, yo lo que quería hacer es un breve ejemplo de qué es lo que ha ocurrido en estas transformaciones digitales, porque la realidad, el segmento de educación superior ha sido el más lento o uno de los más lentos, uno de los pocos segmentos globales que no ha hecho la transformación digital. Pero quería enseñar un ejemplo para arrancar un poco cuál es el impacto de las compañías que han o no han hecho la transformación digital con éxito. Y me imagino que la mayoría de nosotros, si no todos, conocemos a Kodak. Kodak era una de las empresas más grandes en el mundo, con miles de empleados distribuidos en todos los países del mundo. Y el enfoque de Kodak era la venta de su camarita y el desarrollo de las fotografías, que tenían uno que ir, llevarlo, desarrollarlo, y eso era el modelo de negocio y, de nuevo, una de las compañías más importantes, más grandes en el mundo. Después viene la primera transformación a las cámaras digitales, donde Kodak piensa, bueno, yo tengo que proteger mi negocio, yo tengo mis cámaras, yo tengo mis rollos. La realidad que esto es muy tradicional, no cambiará la forma que yo utilizo o que yo produzco las fotografías y que las personas las comparten, pero llegan las cámaras digitales y Kodak se queda atrás, abriéndole campo a Sony, a Panasonic, a Canon, y son nuevas emergentes o nuevas compañías que entran en el mundo digital a tener cámaras donde se puede tomar una fotografía, pero todavía ir a lugares para desarrollar las fotografías. Y en esta cuarta, en los últimos 10 años, cuando nace los teléfonos inteligentes, los teléfonos con cámaras, ya se mueve esta nueva economía, esta nueva sociedad en red, donde el uso de fotográfico cambia totalmente para la nube y la interacción de las personas acelera muchísimo. Entonces, aquí hay un gran ejemplo de una compañía en el segmento fotográfico que
era uno de los más grandes en el mundo, en este caso el más grande en el mundo en la área de fotografía. La primera cambio a lo digital no la hace y finalmente la migración a la nube, la compañía deja de tener visión y de hacer la transformación, lo que llamamos la transformación digital o la transformación a la nueva economía y deja de existir. Realmente ha sido uno de los casos de fracaso más visible en lo que es no hacer a tiempo y no hacer bien programado estratégicamente la transformación digital. Y muy brevemente quería hacer otro ejemplo pequeño solamente porque aquí hay un caso en entretenimiento donde vemos de la televisión, que era el medio físico de distribuir contenidos, video y entretenimiento para los hogares, y al final de los años 1900 nace la compañía de Blockbuster, que muchos la conocemos, que era el alquiler de los videos. En vez de ir al cine, yo puedo alquilar un video, verlo en mi casa tranquilo con la familia. Y al principio del siglo XXI, Blockbuster y el modelo digital empieza a transformar los videos. Y hay una compañía que se llama Netflix, que es igual que Blockbuster, de alquiler de video, pero por correo. Y al principio del siglo XXI, Blockbuster, con todo el capital en el mundo, tiene la oportunidad de comprar a Netflix por $50 millones. Y Blockbuster, el comentario de ellos es que el futuro no es el digital como lo veía Netflix, no hace la adquisición. Hoy en día Blockbuster, igual que Kodak, están quebrados, son compañías que ya no existen. Y Netflix es la compañía de contenidos más grande en el mundo porque hizo la transformación total, no solamente a lo digital, pero a un servicio en nube para poder distribuir sus contenidos en una forma global. Entonces aquí hay dos ejemplos de negocios tradicionales y diferentes segmentos, industrias, donde no se ha hecho y sí se ha logrado hacer con éxito la transformación digital. Hoy en día, en los Estados Unidos, principalmente se está viendo ya muchas universidades empezar a cerrar o empezar a consolidarse en una consolidación importante por la falta de tener la habilidad de hacer esta transformación. Las matrículas ya no crecen a la misma velocidad del pasado y las universidades tienen al frente un gran desafío de cómo logramos hacer nuestra transformación digital y entrar ya, como todos los otros segmentos del mundo que han ido transformándose a esta economía digital y traer el concepto digital a la educación. Entonces, para ver un poco, yo quería hablar sobre cuál es la transformación digital en la educación y cuáles son algunos de los pilares clave que nosotros como alumnos hemos definido como críticos para tener con éxito esa transformación. Y antes de empezar de hablar un poco cuál es esa universidad hacia el futuro, queríamos repasar muy brevemente cómo ha sido la universidad en el tiempo, cómo ha ido transformando la universidad y muy alineado con los mismos cambios económicos y sociales de las grandes revoluciones. El segmento de educación superior durante los últimos 1000 años ha transformado muy poco. Por 700 años era una educación muy exclusiva, con la mejor calidad, pero muy exclusiva, muy limitada a muchas personas, a varias personas del segmento élite o político o de muy altos recursos. Las primeras universidades empiezan a aparecer al principio del siglo XII y ahí empezamos a ver la Universidad de Bolonia, Cambridge, Oxford, algunas de las primeras universidades. Después, y estamos viendo que la misma universidad ha ido transformando muy lento en el proceso, igual que las grandes revoluciones, pero cada paso se va acelerando más y más. Después luego las primeras universidades en las Américas, en el 1518, la primera universidad en Latinoamérica se establece en Santo Domingo, y después empieza al principio del siglo XIX lo que hoy en día conocemos como la universidad moderna, donde hay el modelo francés y el modelo alemán, que los dos grandes modelos que se van
formando en ese principio de siglo es el modelo de investigación o el modelo de educación profesional. Y finalmente, para ya empezar en estos últimos 100 años, y vemos como cada vez va acelerando más y más el cambio, la gran reforma en Córdoba de Argentina en el 1918. Es más, el año que viene en Córdoba va a haber la conferencia para celebrar los 100 años de la autonomía universitaria, que es lo que ocurre en Córdoba en el 18. Y hoy en día, en este siglo XXI, viendo las universidades autónomas, existiendo la Universidad del Estado, la universidad privada en la región y en el mundo, ya como la universidad contemporánea. Y ahora ahí vemos siempre, igual que las transformaciones y las revoluciones, va cambiando el contexto de la educación superior, y la universidad durante todo este tiempo ha tenido grandes desafíos históricos para poder progresar y poder democratizar o poder expandir el acceso. Entonces, los desafíos históricos que nosotros hemos visto así en el tiempo es la falta de accesibilidad para la población en general, por el requerimiento de construcción de edificios, el acceso a las universidades ha sido muy limitado a los grandes campus, a las grandes ciudades. La falta de escala en el segmento ha sido muy importante. Las universidades, como son órganos así por las grandes ciudades y no están interconectadas las universidades, son órganos independientes, no logran, igual que muchos negocios, poder crear escalas regionales o escalas nacionales o escalas globales. Las universidades tradicionalmente han sido, por ese factor, que son más pequeñas, han sido altamente independientes o fragmentadas. Las universidades es un segmento donde una universidad de 15.000 o 20.000 o 30.000 ya se considera una organización significativa y grande y relevante en la sociedad, pero no ha podido lograr, por su propia forma de ser, no ha podido lograr crear más alta escala por el formato de educación. Y la lenta adoptación de tecnología, donde por esa misma razón, por la falta de escala, la fragmentación en el segmento educativo, ha habido lenta adopción de tecnología, y las universidades tradicionalmente, el valor de la universidad, el valor de la marca ha sido su contenido, su currículo y su materia en sí. Ha sido el gran desafío, es bueno, cómo poder llevar más contenido a más personas y con un enfoque muy curricular. Y en nuestro punto de vista en Ilumno consideramos que la tecnología cambiará más en los próximos 10 años que los últimos 1000 años. El segmento universitario, pero la tecnología, el factor disruptivo que apoyará este cambio de paradigma. Y entrando entonces un poco cómo lo vemos, nosotros hemos definido 5 grandes ejes o 5 grandes impactos que vemos para esta evolución o regulación en el segmento de educación superior. Y muchos de los desafíos históricos, el cambio de paradigma para la educación superior, la vemos como la tecnología facilita la evolución de la integración del mercado laboral a la universidad, y que la universidad pueda producir los estudiantes que busca hoy en día el mercado laboral, que ha sido un gran desafío en el pasado. Vemos que la comoditación del contenido es algo que transforma el mismo y el propio valor de la universidad, y la universidad irá transformándose en el tiempo basado en no tanto de la forma o la estructura curricular o su contenido, pero más a un modelo más de competencia o más abierto, porque el contenido cada día se está comoditizando más y más. Uno de los grandes ejes que vemos como impacto en esta transformación educativa es la educación individualizada. Como todos conocemos, el desarrollo de la universidad, y que siempre ha sido de una persona entrenando a pocas personas, que hoy en día con la educación online ha incrementado un poco, pero la educación en sí ya se están viendo herramientas para poder individualizar
la educación y customizarla para cada persona. El nuevo desarrollo de las tecnologías y los modelos de enseñanza y aprendizaje en redes sociales, en redes educativas. Vemos ahí nuevas tecnologías que transformarán históricamente la forma de enseñanza y de aprendizaje, y finalmente la globalización y la cooperación entre universitaria y estudiantes que tengan nuevas formas de comunicar e integrarse con su universidad, y de comunicarse, y de la universidad, el docente, comunicarse con los estudiantes. Entonces, brevemente voy a repasar, muy breve, voy a repasar cada uno de estos 5 puntos y hablar un poquitico más de ello, que para nosotros es el gran cambio de la transformación digital para la universidad. El primero es, bueno, el mercado de trabajo, que hablamos muy breve, pero básicamente hoy en día hay nuevas posiciones y hay nuevas necesidades que tiene la empresa y están transformándose muy rápidamente, y las competencias que busca la empresa hoy en día, comparado a lo que está graduando las universidades, que ha sido un reto, un desafío tradicional, pero hoy en día con los mismos cambios en los otros segmentos en el mundo empresarial, acelera todavía más la velocidad de cambio de lo que busca el empleador y lo que produce la institución o la universidad. Y ahí se crea una gran brecha de, bueno, cada día acelera las necesidades de la empresa por su propia transformación exponencial que está habilitando la transformación digital en el segmento empresarial, y todavía extiende todavía más el tiempo de los estudiantes, los currículos y las carreras, el portafolio de programas de la universidad, para poder cumplir con la necesidad del mercado de trabajo. Y cada día se todavía extiende y se amplia mucho más, pero aquí vemos que con la tecnología y los modelos de competencias hay que buscar una forma de ir estructurando los currículos mucho más flexibles, modulares y enfocado en competencias, para empezar a cerrar esta brecha que existe entre el mercado de trabajo y los estudiantes graduados de la universidad. Ya hoy en día se está hablando mucho y se está viendo que el trabajo del futuro, y más con la robótica y esta nueva revolución que hablamos de la revolución del Internet de las cosas, es la primera vez que el humano y los robots integrarán en su vida y en su trabajo diario, y eso también está acelerando y cambiando las diferentes competencias y las diferentes necesidades de la empresa. Entonces, aquí es donde viene la gran brecha, y buscar formas que las universidades puedan producir y graduar estudiantes que tienen las habilidades que buscan las empresas hoy en día. Entonces, ese es todo un capítulo que va a habilitar la tecnología. En relación a la comoditización, bueno, en el 1990, de hace muy pocos años, la realidad, para tener contenido, íbamos a la universidad, comprábamos la enciclopedia británica por 1.200 por los 40 volúmenes de enciclopedia, que la mayoría la teníamos en la casa. Y bueno, ya hemos visto la expansión de contenido y la democratización del contenido, donde hoy en día el estudiante, el docente, la universidad tiene acceso a todo el contenido en el mundo gratuitamente. Entonces, esto realmente está cambiando la forma que las universidades tienen que pensar en las estructuras de sus contenidos, y cambiar un poco el modelo de negocio y dónde viene el valor de la universidad para la sociedad y para el estudiante. Y ya estamos viendo las primeras cambios de contenido y distribución en los productos que se conocen como freemium en la educación. Compañías como Duolingo, Coursera, Edmodo, Codecademy. Estas son organizaciones que básicamente regalan la mayoría del contenido, pero van transformando el modelo para poder cobrar algo, pero es mucho más democratizado, mucho más bajo costo el contenido para la sociedad. En relación a la educación individualizada, la realidad que el modelo actual tiene muchas cosas buenas, pero el gran
desafío en el modelo actual es qué pasa con los estudiantes en la deserción, ¿verdad? Con un enfoque en la deserción, ¿qué pasa con los estudiantes que no llegan porque le hace falta una remediación o hace falta apoyar al estudiante en una diferente forma para apoyarlo en este proceso de educación? Y la realidad es que con la tecnología, hoy en día el nuevo modelo va totalmente a la individualización de la educación por persona. Esto va a permitir, y ya se han hecho varios estudios, aquí estamos hablando unos datos sobre un estudio que hizo McKinsey en el 2015, de cómo ya la educación individualizada mejora el éxito estudiantil o los resultados de este grupo de personas que tenían alta probabilidad de deserción o que estaban frustrados con la educación y realmente por dos razones. Número uno, los estudiantes se frustran porque no están preparados, la cantidad de contenido que están recibiendo es demasiado para ellos y no lo entienden y se quedan un poco atrás, y como el currículo se crea para el centro de la curva estadística, estos estudiantes tienen demasiados desafíos y eventualmente son más altamente sujetos a la deserción. Y por otro lado, el estudiante que estudiando en el centro de la curva también se frustraban o se aburrían y también eran más susceptibles a la deserción. Entonces, el aprendizaje individualizado realmente permite adaptar el currículo estudiante por estudiante. Ya hoy en día nosotros, como alumnos, ya estamos en diferentes pilotos donde estamos estudiando también y implementando modelos de aprendizaje adaptativo que estamos viendo también inicialmente resultados donde apoya mucho más el estudiante, engancha mucho al estudiante y apoya su proceso de aprendizaje, y el modelo ya no es tan enfocado en la remediación, pero realmente en ajustar y adaptar la educación por estudiante. Eso ya es algo que ya existe hoy en día, que ya lo estamos aplicando en la práctica. En la área de tecnologías de enseñanza y de aprendizaje, aquí realmente yo creo que la nueva tecnología está abriendo mucho más oportunidad con el audio y el video en la educación, más una educación demostrativa, más discusión en grupo utilizando las redes sociales, que era muy limitado cuando no había la habilidad de comunicación en redes. Y realmente el modelo de aprender y de retener, ahora estamos subiendo en los porcentajes más altos de lo que es el proceso de enseñanza o vamos a decir el proceso de aprendizaje. Y eso, las redes sociales están habilitando la posibilidad de las personas integrarse y comunicarse mucho más utilizando estas herramientas y aprovecharse de estas comunicaciones para tener una experiencia de aprendizaje mucho más profunda. Y ya hoy en día, cuando nosotros hablamos de la educación virtual o de la educación digital, ya no es tanto hablar sobre el e-learning, porque ya el e-learning es algo que lleva unos 16, 17 años en práctica, y el e-learning, con todo lo positivo que ha tenido en expandir el acceso a la educación, también ha tenido algunos grandes desafíos, pero ya estamos migrando de lo que se considera la educación virtual o el e-learning a la educación o el aprendizaje social, donde hay mucho más colaboración de los estudiantes y los profesores utilizando estas nuevas tecnologías en nube, donde hay mucho, la misma estructura pedagógica, hay muchos intercambios, investigación, pedagogía de los docentes. Ya el social learning y que todo nace con la educación virtual o la educación e-learning 1.0, pero ya hay repositorios de contenido mucho más amplio, mucho más grande, que se integran fácilmente para crear nuevos programas, para compartir más oportunidades de aprendizaje. Ya estamos viendo el uso de la robótica para tutores robóticos o procesos donde se automatiza el apoyo para el estudiante. Y bueno, aquí estamos viendo, no los voy a cubrir cada uno, pero el gran concepto es que ya estamos migrando del 1.0, que era la educación virtual,
a un modelo mucho más de tecnologías que apoyan el aprendizaje en red o lo que se llama el social learning. Y finalmente, el quinto eje que nosotros en Ilumno nos enfocamos mucho es, bueno, cómo es la globalización y qué impacto tiene la globalización en la educación y la colaboración. Y viendo varios estudios, para poner en contexto de qué estamos hablando, hoy en día hay 13 millones de estudiantes con un impacto económico muy grande globalmente que son estudiantes en educación online internacional. No necesariamente educación online en un país, pero ya internacional, y 5 millones de estudiantes que viajan alrededor del mundo para esta experiencia internacional. Históricamente, los estudiantes obviamente han estado en sus universidades locales, pero ya al digitalizar la educación, las mismas universidades están viendo más y más oportunidades para estudiantes en esas comunidades de competencia global, o del estudiante tener con el ratón, darle el clic al botón y poder ver mucho más ampliamente educación alrededor de todo el mundo. Y para nosotros consideramos que para el segmento de educación superior es muy importante trabajar en red para que el estudiante local en una ciudad en Bogotá pueda trabajar con una universidad también en España, que las universidades tienen que empezar a trabajar mucho más utilizando todas las nuevas tecnologías, integrando mucho más sus programas pedagógicos, sus programas de los currículos, los portafolios, y empezar a trabajar mucho más en red. Las universidades donde pueden colaborar mucho más estrechamente de lo que se ha podido hacer el pasado, basado en la falta de herramientas o de tecnologías para habilitar esa comunicación o trabajo en red. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros consideramos la transformación digital para las universidades. Esos son los 5 ejes que hemos definido en Ilumno. Estoy seguro que hay otros enfoques o más áreas. Estamos constantemente evolucionando, estudiando las diferentes tecnologías y cómo irán cambiando la universidad en el tiempo. Y para cerrar un poco, quería hablar sobre la misma transformación que comenté antes del desarrollo de la universidad en el tiempo y ver realmente cuando hablamos de la transformación digital de la universidad, de qué realmente estamos hablando. Entonces, si uno mira cuando empieza la educación en el 8º siglo o por los primeros 800 años, era una educación de 1 a 1. Y en el tiempo se va expandiendo una educación de 1 a varios, y cuando nacen las imprentas en el siglo XVIII, siglo XIX, ya se empieza a democratizar un poco la educación, ya de 1 a varios, continúa de ampliar el aula, continúa de crear nuevos accesos con las nuevas reformas, y con la educación online ya se crea de 1 a muchos. Pero la universidad del futuro, la base principal que nosotros en Ilumno consideramos y lo que vemos que es lo que realmente va a apoyar la democratización, es que la educación regresa a como era de hace 1000 años, de 1 a 1 de nuevo. Entonces, y va a ser una combinación de 1 a 1, de una persona o una máquina, una tecnología para apoyar el aprendizaje del estudiante. Pero lo más importante es que ahora cuando regresa se hace en una forma donde al inicio, cuando hablábamos de 1 a 1, era alta calidad pero un alto precio, educación exclusiva, educación muy limitada, y siempre se hacía una correlación entre el precio y la calidad, de bajo precio, baja calidad, de alto precio, alta calidad, y obviamente tiene mucho sentido el nivel de inversión que uno aplica para producir un producto. Pero con las nuevas tecnologías y con la transformación digital vemos una ampliación mucho más grande que va a facilitar la democratización de la educación en los nuevos modelos de aprendizaje adaptativo, aprendizaje social, regresando a donde empieza la educación de hace 1000 años, de 1 a 1, pero en una forma con menor costo, alta calidad y acceso para todos. Y bueno, ese básicamente era mi resumen, mi presentación. Nosotros en Ilumno pensamos que la educación está al inicio de una gran
transformación habilitada por la tecnología y estamos muy contentos de estar participando por la primera vez en la historia humana de todos nosotros vivir esta gran transformación juntos y poder cumplir el sueño de la democratización a millones de personas alrededor del mundo en sociedades que no han tenido la oportunidad de estudiar con educación superior en el pasado y bueno, estamos muy contentos de poder participar en ese nuevo mundo. Le agradecemos de nuevo a todos por estar en esta conferencia y espero que haya servido un poquitico para entender la organización del punto de vista de alumno. Muchas gracias, Phil. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es súper interesante. Y me ha gustado mucho lo del poquitico. Aquí le ponemos el ico en Aragón a todo lo que hablamos. Es una pequeña broma. Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, has concentrado tantísimos conceptos y yo creo que has dado en el clavo justamente de los problemas punteros que tiene la universidad en este momento y yo que conozco mejor la Universidad Española, pues la verdad te puedo comentar que efectivamente es un reflejo fiel de lo que está sucediendo. Yo creo que había alguna pregunta en el chat. Si los compañeros que nos están escuchando quieren ir formulando alguna pregunta más en el chat, las vamos a ir recogiendo. Las recoge ahora mi compañero José Luis. Y mientras damos 5 minutitos, yo te quería comentar para que nos digas tu opinión de las cosas que has dicho, te comento muchas muy interesantes. Me ha llamado alguna especialmente la atención en el caso de las universidades españolas, y tú veo que conoces también perfectamente el caso de las universidades que hay en Hispanoamérica. Has dicho que han sido ahora mismo el segmento más lento en la transformación digital. Has comparado con otras compañías que han desplegado tecnología y han empezado a crecer. Y eso la verdad es que es un poco preocupante, ¿no? Porque yo creo que todas las personas que tienen cierta responsabilidad en las instituciones de educación superior deberían de tener claro una política estratégica que tuviera en cuenta esto fundamentalmente, ¿no? Solamente van a ser punteras aquellas universidades que entren en esta transformación digital. Y yo creo que en muchos casos podríamos decir incluso que se ha perdido ya el carro, como decimos aquí, ¿no? Nos está preocupando mucho entrar en los rankings y decir que somos las mejores universidades, pero hay muchos que opinan que dentro de unos años van a permanecer muy poquitas universidades y, de hecho, yo creo que por lo que estás comentando, una de las consecuencias de que haya universidades que puedan tener menos presencia, vamos a decirlo así, ya no tanto quizá desaparecer, pero mucha menos presencia, sea esta, ¿no? Que no se adapten a esta transformación digital. ¿Crees tú que esto realmente puede llegar a suceder? ¿El mapa de universidades que tenemos ahora mismo puede llegar a transformarse tanto como para que muchas lleguen a desaparecer prácticamente? ¿O realmente...? Sí, muy interesante la pregunta. Definitivamente nosotros en Ilumno hemos estudiado muchísimo el tema y todavía queda mucho trabajo, pero yo creo que sin duda habrá una consolidación global del segmento. No quiere decir que las universidades van a desaparecer, ni que la universidad, y también el otro concepto, que la virtualidad, ya no va a existir la universidad presencial físicamente, pero yo siempre digo, eso es igual que el Internet, ¿verdad? Cuando nace el comercio electrónico, había muchas predicciones, bueno, desaparece los shopping malls, desaparecen 100% sin duda, todas las compras van a ser en línea, pero como todos sabemos, eso no ocurrió y al contrario, hay mucho más shopping malls hoy en día de cuando nace las compras electrónicas de e-commerce y igualmente va a ser para el segmento. Yo creo que lo que ocurre es que va a haber una democratización y va a haber mucho más inclusión. Sin duda va a haber una consolidación porque hoy en día en el mundo hay 40.000 universidades. Es un segmento demasiadamente fragmentado y así debe de ser hoy en día, pero la tecnología requiere una integración, una consolidación, porque lo principal para poder democratizar la educación es asegurar alta calidad con un costo muy bajo y la tecnología
va a ser uno de los grandes habilitadores de esa transformación. Entonces, eso quiere decir que requiere organizaciones mucho más integradas, mucho más consolidadas, mucho más globales, mucho más escalables, organizaciones que pueden tener la escala para comprar y para desplegar toda la tecnología necesaria para este nuevo sistema o procesos de aprendizaje. Hoy en día hay un mapa que, si quiere, después luego lo puedo compartir, que es de EdVentures, que enseña la tecnología educativa, la tecnología que nace para la educación, y en este caso educación superior puntualmente. Y cuando uno lo mira, de hace 15 años habían 30 compañías, de hace 10 años habían 100 compañías. Hoy en día hay 300 compañías, 400 compañías de tecnología, y hace varias semanas yo estaba en Silicon Valley y hoy en día están naciendo, para que sepan, solamente en Silicon Valley, 5 compañías con aplicaciones y tecnologías para la educación superior, compañías de tecnología. Entonces, el avance y la velocidad exponencial de cambio y de nuevas herramientas, nuevas tecnologías va a ser masivo. Y el gran desafío para las universidades es cómo yo adquiero esa tecnología, cómo yo la integro, cómo yo tengo el personal para mantenerlo, para gestionarlo. Y la realidad, ahí es donde viene el punto de la escala. Entonces nosotros creemos muchísimo que van a nacer soluciones en nube que permitirán la habilidad de tener acceso a estas tecnologías, mientras que va transformando la universidad, y le va a dar mucho más potencia a la universidad a enfocarse en el proceso de enseñanza y de aprendizaje y despreocuparse un poco de la tecnología, porque la tecnología sencillamente es el habilitador, y al final la calidad, los procesos de la educación, la academia en sí es lo que mantendrá la sostenibilidad de la universidad. Ahora, el gran desafío, y nosotros vemos, bueno, por un lado, yo creo que las universidades, hay 2 grandes enfoques que pueden ayudar a la transformación de la universidad. El primero es estar mucho más integrado con los ministerios, con las secretarías de educación, y articular mucho más para las personas en la parte de política pública, de integrar regulaciones que permiten el avance de la tecnología. Porque uno de los frenos o uno de los desafíos para las universidades avanzar en la educación va a ser el cambio regulatorio, que tiene que ir a un paso mucho más rápido de lo que ha ido el pasado y lo que va todavía hoy en día por esta transformación exponencial. Y al final los gobiernos, los países que facilitan la transformación digital regulatoriamente tendrán una gran ventaja competitiva. Entonces, si lo hace España, o si lo hace Colombia, o si lo hace Brasil, o si lo hace Argentina, yo creo que absolutamente es una de las claves. Y el segundo es facilitar la comunicación y la innovación en la universidad para abrirle a todos la mentalidad que, principalmente en la academia, que la educación digital o la tecnología no solamente, no viene para reemplazar trabajo, es igual que el shopping mall, ¿verdad? La tecnología viene para facilitar la expansión del acceso, para democratizar mucho más la educación, y va a haber nuevas áreas donde las universidades tienen que empezar a pensar en diferenciarse, que para mí el mayor cambio es que hay modelos de demanda y hay modelos de oferta. Y el mundo, lo que crea la transformación digital es ir de un mercado de demanda a un mercado de oferta. Digo que de un mercado de oferta a un mercado de demanda. Y la universidad tradicionalmente ha sido una oferta, pero está transformando, porque el estudiante, igual que en otros modelos de consumidores, el estudiante tiene sus necesidades, tiene su demanda, y estos nuevos estudiantes han nacido en una era de tecnología y van a pedir cosas muy diferentes a lo que han pedido los estudiantes en el pasado, y esa consolidación, las universidades que sobrevivirán en el largo plazo, y no van a desaparecer la mayoría, pero sí definitivamente va a haber una consolidación, son las universidades que exitosamente hacen la transformación digital en países donde regulatoriamente son mucho más abiertos en la política pública regulatoriamente para el segmento, y tercero, en universidades que entienden la necesidad de su estudiante mucho más y tienen una oferta y un portafolio de servicios
y de conexión con el estudiante diferente que las otras. Disculpa la larga respuesta, pero era definitivamente tenemos ahí un gran... El tema es complicado, ¿verdad? Porque la política universitaria es muy complicada muchas veces, entran en juego muchos factores, ¿no? Eso es muy complicado. De todas formas, incluso yo creo que ahora una de las tendencias es que se está intentando entre diferentes universidades impartir títulos compartidos, ¿no? Y eso la tecnología, como muy bien has dicho, lo facilita enormemente, ¿no? Incluso en el caso de la individualización, ¿no?, de esos títulos. A mí me ronda la cabeza si en algún momento podríamos tener incluso títulos a la carta, ¿no?, según las necesidades de la demanda, ¿no? Si alguien demanda un perfil muy específico de titulado, si podríamos, utilizando el aprendizaje individualizado o adaptativo, que nosotros llamamos también, aunque son variantes quizá, dar títulos totalmente a la carta en función de la demanda, ¿no?, del mercado laboral. No sé si quieres comentarle un minuto, porque ya vamos a dar paso, que yo creo que hay muchas intervenciones en el foro también. ¿Tendremos estudiantes a la carta, títulos a la carta? Perfecto. Yo creo que sí, ese es el concepto de la globalización, ¿right? Las universidades, el nivel de colaboración y lo que nosotros llamamos colaboración, co-creación de mejores prácticas, de integrar currículo interuniversitario. La tecnología facilita eso, facilita la integración de mallas, facilita la integración de internacionalización del estudiante, y creemos mucho que la globalización, eso es lo que consideramos la globalización, que el estudiante pueda participar en varias universidades, pero mantener su carrera en su universidad principal. Bien, pues sí. Me parece, José Luis, que tenemos algunas preguntas en el chat. Quizás se las podemos trasladar a Pete, 5 minutos. Sí, perfecto. Sí, bueno, yo en primer lugar también quería agradecerte por la charla, la presentación que nos has hecho, que has pintado muy bien la realidad, ¿no? La realidad, independientemente de que estemos en este lado del charco o en el otro, al final es una realidad, como tú decías, globalizada, ¿no? Y debemos, o vamos todos, queramos o no, por el mismo camino. Bien, te voy a pasar algunas preguntas que han formulado los participantes en el chat. Y si queda tiempo me gustaría también hacerte alguna, pero ya veremos a ver cómo vamos. Ana Ruth de aquí, de Las Palmas, de España, te da las gracias por la exposición y querías ponerte una duda. Dice, toda esta reflexión inicial que has hecho sobre el avance vertiginoso de la tecnología es muy cierta, pero ¿qué hay de la sostenibilidad de este modelo desde un punto de vista, te pregunta, ecológico y ético-social? Sí, nosotros, bueno, la tecnología no reemplaza la interacción social. Bueno, la interacción social ha cambiado para siempre porque vivimos en una nueva sociedad en red, y la generación Z es la que más impacto vamos a empezar a ver cuando ya esta generación que nace con la tecnología y la comunicación. Pero para nosotros la educación, la tecnología solamente habilita la mejora de procesos y facilita mayor integración y mayor contabilidad de la misma universidad y de los resultados de la universidad, pero nunca pensamos que va a reemplazar la interacción social. Sí va a cambiar, nosotros pensamos, el uso del campus ya no va a ser un docente en una aula dictando un currículo presentado como una malla estructurada, va a ser el aprendizaje inverso, como le hablamos, el aula inversa, donde realmente la interacción se va toda. La tecnología, muchas veces pensamos que la tecnología limita la interacción social, pero yo creo que al contrario, la tecnología va a facilitar más interacción. Obviamente, a lo mejor muchas veces va a ser electrónica o digital, pero hay que complementarla con el uso del campus, el bienestar del estudiante, y la interacción humana física siempre va a mantenerse, y la tecnología la acelerará y todavía ayudará mucho más integrar esa comunicación. Sí, yo estoy de acuerdo con eso también, cuando la gente dice que las tecnologías van a terminar con el contacto cara a cara, ¿no? Yo creo que no. No son incompatibles, ¿no? Yo creo que son complementarias. Así es, así es.
Bien, Ana Ruth, la misma persona te hace otra pregunta en relación con Google, que comentabas. Dice, ¿realmente Google nos indexa contenido sin cobrar un centavo? Y me gustaría que hablara de las consecuencias en la autonomía universitaria. Mira, Google tiene hoy en día, Google es una organización, bueno, todos sabemos que uno puede hacer un search y ver la información. Todavía quedan modelos para perfeccionar o vamos a decir para curar y asegurar la calidad del contenido porque el Internet es totalmente abierto. Pero Google hoy en día tiene una librería con más de 1 millón de libros. En algunos casos tiene algunas demandas porque depende de los derechos de autores, pero la realidad es que la información... no tengo el número exacto, pero para dar un breve ejemplo, toda la información en el mundo se ha duplicado en los últimos 2 o 3 años y la velocidad de conexión y de información que habilita la tecnología es extraordinaria. Y hay predicciones para el futuro donde toda la información en el mundo se va a estar en varios años, se duplica cada 2 horas y después se va a duplicar cada 2 o 3 minutos. Quiere decir, la información, el contenido, el acceso al conocimiento es absolutamente diferente de lo que era desde hace 50 años, hace 100 años y hace 200 años. Eso indiscutiblemente hay una cantidad de contenidos y de información mucho más de lo que había de hace poco. Y en el futuro va a acelerarse todavía más. Ahora, cómo se utiliza ese contenido para nosotros esa es la transformación de la educación. Y la educación va a ser ahora a lo largo de la vida. Ya no es ir a estudiar, aprender algo, ir a trabajar y esto es lo que voy a hacer por 20 años. El cambio en el mercado laboral va a acelerarse más y más todos los días y el contenido va a ser mucho más democratizado, mucho más abierto y el papel de la universidad es organizarlo, curarlo y entregar una educación, un contenido de confianza y de calidad para que ese proceso de aprendizaje a lo largo de la vida sea una realidad para millones y millones de personas que tradicionalmente se han quedado fuera del sistema de educación por el alto costo que existe y ese es el cambio. Y lo que cambia esa hipótesis o lo que cambia esa estructura tradicional es la habilidad de la tecnología de replicar el dato y de dar con calidad, llegar a muchas más personas a un costo mucho más bajo. Y el cambio fundamental son los cambios de modelo de negocio. Y al final, igual que los otros segmentos han tenido que transformar sus modelos de negocio, igualmente lo tiene que hacer la universidad. Sí, lo que pasa es que ya sabes que los cambios en las universidades son más lentos y sobre todo cambiar esa visión que tú comentas del papel que tenía antes la universidad y el que se le va a demandar ahora, yo creo que es un cambio tan grande que, bueno, como ha dicho mi compañera Ana, el tema de la política universitaria, ahí está, ¿no? Sí. Y mi único comentario para eso es que la realidad cambiará, porque no es si cambiará o no, nada más es cuándo cambiará. Y los que no creen en eso, mira el ejemplo de las disqueteras, mira el ejemplo de los periódicos, mira el ejemplo de Kodak, mira el ejemplo de Blockbuster, porque lo único que no hicieron es transformarse a la velocidad que el mercado demandaba. Entonces, entiendo la lentitud, entiendo que es un proceso, pero es una realidad y hay universidades que se transformarán y que tendrán sostenibilidad a largo plazo y hay universidades que no se transformarán, igual que en Estados Unidos el año pasado cerraron más de 50 universidades. Primera vez en la historia que cae la matrícula, que se tienen que empezar a consolidar la universidad, empezar a cerrar y ahí está lo que está ocurriendo en el mercado. Sí, y además cuando hay expertos que auguran que para el año 2030 o por ahí más del 80% de los puestos de trabajo todavía no se han inventado, ¿no? Pero tendrán que ver con las competencias digitales. Entonces, bueno, sí, es lo que nos llega. Bien, otra pregunta de Ginesa. Bueno, nos comenta que le está encantando la conferencia y hace una pregunta muy corta que yo creo que es de respuesta larga. En fin, a ver si es capaz de
de sintetizarla, de cómo se puede lograr el aprendizaje individualizado. ¿Cómo se puede qué? Lograr el aprendizaje individualizado. El aprendizaje individualizado, no. Sí, tiene una respuesta larga y una más corta, pero básicamente el currículo hoy en día se prepara para el centro, ¿verdad? Para el estudiante veraje en el centro de una curva. Pero ya nosotros tenemos ya modelos que se están estudiando en Argentina, es más, donde tenemos un piloto donde muy rápidamente para producir un programa, el programa se produce con contenido más liviano, con contenido más agresivo, el contenido en el centro y contenido más difícil para también el estudiante, no el que se queda atrás, pero el que va demasiado adelante. Entonces ya utilizando algoritmos, conceptos de Big Data, pero utilizando algoritmos, yo puedo entender la velocidad que el estudiante está aprendiendo el contenido, recibiendo, y en vez de darle el contenido en el centro, es un estudiante un poco más lento, le doy el contenido mucho más a la izquierda, donde el estudiante va avanzando y eventualmente llega al mismo punto que el otro. Entonces ya realmente existen y eso se va a ir evolucionando, se va a ir mejorando, es el inicio, pero todo va a ser basado en algoritmos que pueden hacer predictivamente entender a qué velocidad yo estoy recibiendo y adaptándome, y se hace con una serie de preguntas. Tú vas estudiando y entendiendo las tendencias del estudiante, pasando preguntas sobre el contenido que estás entregando, así rápidamente unas preguntas, y vas creando los algoritmos para ajustar el aprendizaje para ese estudiante en sí. Ya existe hoy en día. Estamos al inicio, pero yo creo en 2 o 3 años va a estar mucho más avanzado y en 5 años va a ser la perfección. Sí, esto, entiendo que tiene que ver con lo que es la minería de datos, ¿no? El aglutinar esos datos, esa información sobre cada estudiante para poder conducirle por un itinerario u otro, ¿no? Así es, así es. Otra pregunta de Alejandra Lucía. Sí, dime. No, nada más decía, todo es basado en tener datos, el concepto de tener datos masivos y algoritmos que te ayudan a ajustar y individualizar la educación. Bien, otra pregunta de Alejandra Lucía, también comenta que le parece muy interesante la conferencia y pregunta si la futura universidad, tal como estás comentando, será más accesible para la mayoría de las personas que pretendan acceder. No sé, no entiendo muy bien si será accesible, no sé en qué sentido, si de contenido, de accesibilidad como entendemos. Sí, yo creo que la democratización de la educación viene por la habilidad de crear escala. Entonces, tener las plataformas que pueden escalar, de donde uno puede garantizar alta calidad a un costo mucho más bajo, eso es lo que realmente crea esta gran oportunidad para que haya mucho más accesibilidad. Ahora, queda el desafío, y creo que es por donde viene la pregunta, ¿qué ocurre con los estudiantes que salen de secundaria donde no están preparados para entrar en la educación superior? Porque el desafío no es solamente la educación superior, en este caso que estamos hablando, pero es empezar mucho más temprano y asegurar que las personas se gradúen o se estén graduando de secundaria con las habilidades y las competencias para entrar en una educación superior. Entonces, realmente, para democratizar totalmente, es también para las universidades recibir estudiantes preparados o tener habilidades de remediar o de poder integrar a esos estudiantes que no lleguen con todas las habilidades posibles. Y en eso también hay modelos que yo conozco que se están utilizando para facilitar esa integración de secundaria a universidad, que creo donde va a haber uno de los grandes desafíos, fuera de lo que es la universidad en sí, que va a apoyar esta transformación. Muy bien, sí. Yo creo que en esa línea no podemos estar aislados de la universidad, ¿no? Esto al final es un continuo, tiene que ir de secundaria con universidad, los cambios al mismo ritmo. Sí. Otra pregunta desde Ecuador, de Rubén, te felicita por la conferencia, dice que los cambios tecnológicos son muy rápidos y te pregunta por qué estrategias podría sugerir, en este caso a los docentes, para poder responder a esta velocidad, ¿no? Con la que cambia la tecnología, ¿no? Sí, yo creo que es bien importante para la docencia entender que sí viene un cambio, porque todavía en la docencia, y lo entiendo totalmente, hay 1000 años de tradición y no es fácil
hacer un cambio, y más la velocidad que está llegando el cambio. Pero lo primero es empezar a aprender realmente qué es lo que es el uso de la tecnología para el proceso de aprendizaje y enseñanza, y empezar a probar pequeñas cosas e ir estudiando. Hay mucho foro, hay mucha información. Parece que se ha cortado. Se ha perdido la conexión. A ver si Se ha perdido la recuperamos conexión, a ¿no? Pete. Sí. A ver si lo recuperamos. Sí, sí, no se escucha porque se le ha ido la conexión al ponente. Bueno, la verdad es que a ver si conseguimos recuperarlo para por lo menos terminar de buena manera esta ponencia. La verdad es que es un tema que daría para hablar largo y tendido. Podríamos estar aquí horas y horas. El tiempo se nos está echando encima, con que intentaremos, si es posible, que yo creo que sí, que se vuelva a conectar, intentaremos por lo menos despedirnos de él para dar paso a las sesiones de comunicaciones y pósteres. Esta reflexión de María José que acaba de poner me gusta. Dice, evidentemente, el profesor universitario también tenemos que seguir aprendiendo durante toda la vida, especialmente en ámbitos de... ya que suponen un apoyo inestimable a nuestra labor académica. Obviamente, si estamos hablando de cambio en las universidades, los primeros que tenemos que cambiar somos los docentes, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida es para todos igual. Realmente habéis hecho bastantes intervenciones, lamentablemente no nos va a dar tiempo a traspasárselas todas a Pete, aún en el caso de que nos hubiera desconectado. Pero un poco, yo creo que resumiendo, todas giran en torno a lo mismo, ¿no? La preocupación de cómo va a influir las tecnologías en el cambio del docente, todo el tema del aprendizaje personalizado, del aprendizaje adaptativo. Realmente es un cambio, los pasos que tendría que dar una institución, en este caso una universidad, para adaptar esta transformación digital, sobre todo, como dice Ignacio Álvarez, con la limitación económica, ¿no?, que normalmente tenemos en las universidades. Bueno, al final yo creo que son todos retos que, como hemos hablado, en las universidades solemos ir un poquito más despacio, ¿verdad?, que la realidad, pero bueno, con voluntad. Todos los que estáis aquí en este foro, entiendo que tenéis esa voluntad y esa ilusión por este cambio, por esta transformación digital. Y yo creo que, bueno, entre todos al final lo conseguiremos, ¿no? Nos cueste más o nos cueste menos, que no sea por lo menos por las ganas y la voluntad que le ponemos. Voy a ver si es posible que se vuelva a conectar Pete, y si no, daremos por cerrada la conferencia. José Luis. Sí, tengo a Pete al teléfono, porque no pueden reconectarse, pero por lo menos nos vamos a poder despedir por teléfono, a ver si todos los participantes pueden escucharlo. Sí, cuando quieras. A ver, bueno, Pete, ¿me escuchas, verdad? Sí, mira, bueno, no hay problema. Mira, para acabar, bueno, nosotros únicamente queríamos decirte que te agradecemos muchísimo que hayas compartido este ratico, como decimos también aquí, con nosotros. Ha sido realmente estupendo, una conferencia realmente excelente, y la verdad es que, bueno, se nos ha pasado volando. Una pena este pequeño inconveniente final, pero la verdad es que ha estado genial, ¿no? Este sistema nos permite llegar a todos los puntos del planeta, y si no, aquí tenemos el teléfono, ¿no? Bueno, esperamos que podamos coincidir también presencialmente, porque esto está muy bien, pero también presencialmente las cosas se hacen de otra manera y también son fenomenales, ¿no? Por lo que ya sabéis que estás invitado junto con todo tu equipo a venir a Zaragoza cuando vengáis a España.
Te lo agradezco, de verdad, muchísimo. Y bueno, voy a acercar el teléfono por si quieres despedirte al altavoz, a ver si te pueden oír todos los compañeros que están conectados. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos. No sé si se oye. Haya podido aportar un granito en este proceso de transformación que hablábamos. Nosotros de poder conocerlos especialmente, Ana, vamos a estar por allá por Zaragoza y también en la región los pasamos por lo menos 75-80% de mi tiempo en México, Centroamérica y la... Bueno, pues muchísimas gracias, Pete. No sé si se ha escuchado muy bien, pero bueno, le trasladamos a todos los participantes. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos, como te digo, que podamos coincidir en otra ocasión, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Venga, a vosotros. Voy a despedir la sesión. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis compartido estos minutos con nosotros. Ha sido una pena que Pete en este último momento haya perdido la conexión. No sé si lo habéis conseguido escuchar muy bien por el teléfono, pero la verdad es que esto no estaba preparado y son las cuestiones del directo, ¿no? Bueno, esperamos que mañana también podamos continuar con la siguiente webconferencia, que podéis participar con nosotros. Como ha dicho José Luis, mañana estará compartiendo con nosotros su experiencia Carmen Sarabia, que tratará el interesante tema de los MOOC, que está de plena actualidad. Y ahora, como sabéis, os animo a participar a todos y a todas en Cursites con vuestras contribuciones, con las de todos los participantes. Ya sabéis que están allí disponibles, que podéis acceder a los foros, tanto de las comunicaciones como de los pósteres. Así que os esperamos aquí hasta mañana y ahora seguimos en Cursites. Os envío un abrazo virtual a todas y a todos y un beso muy grande para toda Europa y para toda Hispanoamérica. Chao.